No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando tenía poco más de 30 años, empecé a salir con una mujer llamada Missy. Al principio, todo era completamente normal. Citas tranquilas, cenas sencillas, conversaciones largas y esa emoción típica que se siente cuando estás conociendo a alguien nuevo. Una noche quedamos de vernos para salir, así que fui a su casa para pasar por ella. Estacioné el coche, caminé hasta la puerta principal y toqué. Missy me abrió enseguida, me saludó con una sonrisa y me explicó que todavía estaba arreglándose, que necesitaba unos minutos más antes de estar lista, así que entré y me senté en la sala a esperarla. La casa estaba en completo silencio, solo se escuchaba el tic-tac de un reloj y el ruido lejano del agua corriendo en el baño. Me acomodé en el sillón, miré un poco alrededor y me quedé tranquilo esperando. Pasaron unos minutos y de pronto escuché claramente el sonido de unas campanas, como si alguien hubiera tocado el timbre de la casa. Pensando que era parte de ser un buen invitado, me levanté un poco del sillón y llamé a Missy para avisarle que alguien estaba en la puerta. No obtuve respuesta. Supuse que tal vez no me había escuchado por el ruido del agua o la secadora de cabello. Pasaron unos minutos más y volvió a escucharse el mismo sonido, un tintineo claro y definido como un timbre antiguo. Volví a llamar a Missy, un poco más fuerte esta vez. Al poco rato salió del cuarto, ya lista para irse, vestida y con las llaves en la mano, y me preguntó qué pasaba. Le dije con naturalidad que había escuchado el timbre 2 veces y que pensé que alguien estaba tocando la puerta. Missy me miró de una forma extraña, como confundida, casi incómoda, y sin decir mucho solo respondió: «Vámonos». Pensé que quizá estaba apurada o que simplemente no quería hablar del tema. Salimos, tuvimos nuestra cita, cenamos, regresamos tarde y la dejé en su casa. No volvió a mencionarse lo del timbre y yo decidí no darle importancia. Supuse que tal vez había confundido algún sonido de la calle o de la casa. Pasaron algunos meses y la relación avanzó rápido. Missy y yo decidimos mudarnos juntos y nos fuimos a vivir justamente a esa misma casa. Empezamos a remodelarla poco a poco, arreglando paredes, cambiando pisos y renovando varias habitaciones. En medio de las obras tuvimos que quitar la puerta del dormitorio principal para poder trabajar en el marco y la pared, así que para tener un poco de privacidad, colgamos una cobija gruesa cubriendo la entrada. Una noche, ya viviendo ahí, dormía profundamente cuando de pronto me despertó un grito. Era Missy. Estaba sentada en la cama, temblando, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror puro en el rostro. Tardé unos segundos en reaccionar, todavía medio dormido, tratando de entender qué estaba pasando. Cuando por fin me incorporé, vi que Missy estaba mirando fijamente hacia la entrada del cuarto, justo donde colgaba la cobija. Siguiendo su mirada, sentí cómo se me erizaba la piel. La cobija estaba corrida hacia un lado, como si alguien la hubiera apartado, y ahí, parado en el umbral, había una criatura. Era pequeña, del tamaño de un niño, pero completamente distinta a cualquier cosa que hubiera visto antes. Tenía unos ojos enormes, desproporcionados, que parecían ocupar casi todo su rostro. Su cuerpo era delgado, extraño, y su postura no parecía humana. Simplemente estaba ahí, mirándonos en silencio. Durante un segundo nadie se movió, y entonces, en cuanto reaccioné y me levanté de la cama, esa cosa salió corriendo a una velocidad imposible. Salí detrás de ella sin pensarlo, crucé la habitación, pasé por la sala y llegué hasta la parte trasera de la casa. La puerta trasera estaba completamente abierta y no había rastro de nada. La criatura había desaparecido. Missy estaba en shock. Apenas podía hablar. Cerré la puerta, revisé toda la casa, encendí todas las luces y no encontré nada fuera de lugar. No había huellas, no había señales de que alguien hubiera entrado, no había marcas en la puerta ni en las ventanas. Cuando por fin nos sentamos a tratar de entender lo que había pasado, Missy me confesó algo que me dejó completamente helado. Me dijo que esa casa nunca había tenido timbre, nunca. No había cableado, no había botón, no había campanas. Nunca nadie había tocado un timbre ahí. Entonces recordé aquella noche, la primera vez que fui a recogerla para salir, cuando escuché claramente las campanas 2 veces mientras ella se arreglaba. En ese momento no había entendido por qué Missy me había mirado tan raro, ni por qué había cambiado de tema tan rápido. Ahora todo encajaba. Algo había estado ahí desde antes, algo que yo había escuchado sin ver. Algo que ahora habíamos visto sin poder atrapar.
Desde esa noche nunca volví a dormir tranquilo en esa casa. Cambiamos cerraduras, pusimos cámaras, revisamos puertas y ventanas, pero nunca volvimos a ver a esa criatura. Aún así, ambos sabíamos que lo que ocurrió no fue un sueño, ni una alucinación, ni una confusión. Había algo en esa casa, algo que observaba, algo que se escondía, algo que tocaba timbres que no existían. Y aunque nunca volvió a aparecer, hay noches en las que juro escuchar muy bajito el sonido de unas campanas, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado de la puerta. Una vez me pasó algo que cambió por completo la forma en la que veo ese tipo de experiencias. Yo siempre he sido muy escéptica con todo lo relacionado a mediums, lecturas espirituales y mensajes del más allá. Nunca he creído en eso y aún ahora no me considero una persona especialmente abierta a lo paranormal. Sin embargo, lo que ocurrió aquella vez fue tan específico, tan personal y tan imposible de adivinar que hasta hoy me cuesta encontrarle una explicación lógica. Todo comenzó cuando una mujer que decía ser medium se me acercó sin previo aviso. Yo no la conocía, nunca había hablado con ella y no tenía forma de saber absolutamente nada sobre mi vida. Se me acercó con mucha seguridad y me dijo algo que al principio me pareció completamente absurdo. Me dijo que un hombre llamado Pop, o tal vez Pops, estaba tratando de comunicarse conmigo, que decía que yo era su belleza, su hermosa, y que para que supiera que era él, mencionaba un buzón amarillo. También dijo que le transmitiera a mi papá que no estaba enojado por lo del cuchillo y que nunca lo estuvo. Yo me quedé mirándola sin saber qué decir. Pensé que estaba loca, que estaba improvisando, que solo estaba lanzando frases al azar esperando que alguna coincidiera. Pero entonces algo empezó a removerse dentro de mí. Mi abuelo, al que todos llamábamos Pops, había muerto cuando yo tenía unos 8 o 9 años. Él nunca me llamaba por mi nombre. Jamás. Siempre me decía, ahí está mi belleza. Hola belleza, esa es mi chica hermosa. Era su forma de saludarme desde que yo era muy pequeña. Cada vez que iba a su casa, salía con mi bicicleta a dar vueltas por la calle mientras él se quedaba parado en el jardín viéndome pedalear. Siempre me gritaba que no pasara más allá de los buzones amarillos que estaban al final de la calle. Para él, esos buzones eran el límite, su referencia, una frontera invisible que yo no debía cruzar. No pases de los buzones amarillos, me decía siempre. Yo no le dije nada a la medium, solo asentí, incómoda, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero había algo más que no podía ignorar, lo del cuchillo. Yo no tenía idea de qué estaba hablando, así que más tarde fui con mi papá y le pregunté directamente cuál era la historia. La reacción de mi papá fue algo que jamás olvidaré. Mi papá es un hombre durísimo, de esos que no lloran, que no se quiebran, que siempre han sido fuertes para todos. Un hombre de carácter firme, de pocas palabras y de emociones bien guardadas. Pero cuando le pregunté por el cuchillo, su expresión cambió por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz se quebró y de pronto estaba llorando como un niño. Me contó que cuando tenía unos 12 años había sacado la navaja de bolsillo de su papá del cajón. En esa época, según él, los niños creían que era algo genial andar con una navaja. Así que se la llevó a la escuela, la presumió con sus amigos y la traía consigo todo el tiempo. Un día, una niñera que trabajaba en la casa la vio sobre su buró y se la robó. La navaja desapareció. Mi papá entró en pánico, lloró durante días, estaba seguro de que su papá lo iba a castigar de una forma terrible. Cuando finalmente se armó de valor para decirle lo que había pasado, su papá no le gritó, no le pegó y no le dijo nada. Solo lo miró, negó lentamente con la cabeza y volvió a lo que estaba haciendo. No hubo regaño, no hubo castigo, no hubo palabras. Pero mi papá siempre se quedó con esa culpa clavada en el corazón. Nunca supo si su papá estaba decepcionado, molesto o triste. Nunca supo si lo había perdonado. Nunca volvieron a hablar del tema. Y de pronto, décadas después, una mujer desconocida me decía que mi abuelo quería que mi papá supiera que no estaba enojado por lo del cuchillo, que nunca lo estuvo. Cuando mi papá escuchó eso, se derrumbó. Para él fue como cerrar una herida que había cargado toda su vida, como recibir un perdón que nunca supo si tenía, como una confirmación de que su papá estaba en paz y de que su alma seguía cerca de nosotros. Yo no sé cómo esa mujer pudo saber todo eso, no sé cómo pudo adivinar el apodo de mi abuelo, ni cómo pudo saber que él me llamaba belleza, ni cómo pudo conocer la historia del buzón amarillo, y mucho menos una historia tan íntima y tan antigua como la del cuchillo.
Desde ese día ya no soy tan escéptica. No digo que crea en todo ni que confíe en cualquiera, pero aprendí que hay cosas que no se pueden explicar con lógica y que a veces quienes ya no están encuentran la forma de recordarnos que siguen cuidándonos, observándonos y acompañándonos desde donde sea que estén. Y cada vez que paso junto a un buzón amarillo, no puedo evitar sonreír porque sé que Pops todavía me está cuidando. No soy una persona que crea en lo sobrenatural, nunca lo he sido. No creo en fantasmas, ni en entidades, ni en cosas del más allá. Sin embargo, sí creo que existen experiencias extrañas que no siempre tienen una explicación clara, porque al final la percepción termina convirtiéndose en nuestra realidad. Y lo que viví durante una etapa muy específica de mi vida todavía me hace dudar de todo lo que creía entender. Esto ocurrió en una época bastante complicada para mí. Yo estaba durmiendo en el sillón de unos amigos mientras intentaba escapar de un compañero de cuarto abusivo y alcohólico. La situación en mi antiguo departamento se había vuelto insostenible, así que me refugié temporalmente con ellos mientras buscaba una forma de mudarme definitivamente. Mi plan era quedarme ahí, pero tenía que ser discreto. No podía dejar mi coche en su entrada por las mañanas porque el dueño de la casa no debía saber que llevaba meses quedándome ahí. Una noche, alrededor de las 10, estaba por salir para mover el coche cuando escuché algo afuera que me paralizó por completo. Era un sonido enorme, como un rugido mezclado con una respiración profunda, pesada, gutural. Retrocedí de inmediato, convencido de que podía tratarse de un oso o de algún animal salvaje enorme. Mi corazón empezó a latir con fuerza y sentí cómo el miedo me recorría el cuerpo, pero el sonido no se detenía. No era un gruñido normal. No era un animal caminando, no era el viento, era como una exhalación demoníaca que duró casi 5 minutos completos sin parar. Un sonido continuo, profundo, imposible de ignorar. Nunca en mi vida había escuchado algo así. Los dueños de la casa, un matrimonio, bajaron corriendo desde su habitación porque escucharon mis gritos. Los tres nos quedamos parados en la sala, en completo silencio, escuchando ese sonido infernal que parecía provenir de algún punto cercano, pero imposible de localizar. Cuando por fin cesó, nadie supo qué decir. Estábamos confundidos, asustados y completamente desconcertados. Llamé al otro compañero de casa que estaba afuera y le pedí que tuviera cuidado al regresar. Esa noche no volví a salir. Me quedé en el sillón sin poder dormir, dándole vueltas a lo que había escuchado. Un par de meses después ya me había mudado definitivamente con ellos. Éramos 5 personas viviendo en una casa bastante grande, construida alrededor de los años 50. Estaba el matrimonio, 2 hombres más y yo. La casa tenía un sótano enorme que funcionaba como sala principal, donde casi siempre convivíamos todos. Un día en particular, solo uno de mis compañeros y yo estábamos en casa. Yo estaba en el sótano cuando escuché claramente que alguien decía mi nombre. Era una voz familiar, como si alguno de mis roomies me estuviera llamando desde arriba. Subí corriendo las escaleras y encontré a uno de ellos en la cocina. Le pregunté qué quería y me miró completamente confundido. Me dijo que no me había llamado. Le pregunté si estaba viendo algún video o escuchando algo en su celular y me respondió que no. Menos de 10 minutos después, él bajó al sótano y me preguntó exactamente lo mismo, si yo lo había llamado. Ambos nos quedamos mirándonos sin saber qué pensar. Con el paso del tiempo empezaron a pasar más cosas raras, objetos que desaparecían y aparecían justo detrás de nosotros cuando jurábamos no haberlos tocado, pisadas que se escuchaban en los pasillos cuando estábamos completamente solos. La puerta principal aparecía abierta una y otra vez, aunque todos aseguraban que solo usaban la puerta del garaje. Además, esa puerta era difícil de abrir. No era algo que pudiera empujar el viento o un animal desde afuera, especialmente porque tenía una malla secundaria. Después cambiamos a uno de los compañeros por uno nuevo, y justo hace poco, cuando solo estábamos él y yo en casa, ocurrió algo que terminó de romper cualquier intento de explicación lógica que yo tenía. Bajé al sótano para poner ropa a lavar. Estaba oscuro, excepto por la luz de un celular encendido y música sonando desde una esquina de la sala. Pensé que era mi nuevo roomie, así que lo saludé. No me respondió, supuse que estaba dormido con audífonos puestos, así que subí las escaleras. Y me lo encontré de frente. Estaba subiendo justo en ese momento.
Le pregunté si tenía alguien en casa y me dijo que no. Volví a bajar de inmediato y la música había desaparecido. El celular ya no estaba. La sala estaba completamente a oscuras y en silencio. No sé qué está pasando en esa casa. No sé si son coincidencias, sugestión o si nuestra mente nos juega bromas cuando estamos cansados o estresados. Pero sé que hay lugares que parecen guardar algo, como si las paredes recordaran, como si el aire estuviera cargado de algo que no se ve pero se siente. Y aunque no creo en fantasmas, sí creo que hay cosas que no tienen explicación. Porque cuando algo te llama por tu nombre en una casa vacía, cuando escuchas respiraciones que no pertenecen a nadie, cuando ves luces y escuchas música sin que haya nadie ahí, empiezas a preguntarte si realmente estás tan solo como crees. Y desde entonces, cada noche, antes de dormir, reviso 2 veces que la puerta esté cerrada. Porque aunque no crea en lo sobrenatural, sé que hay cosas que simplemente no quieren ser entendidas. Una noche bastante tarde me entraron unas ganas enormes de salir por unos antojitos. Ya estaba en pijama, medio dormida, pero el hambre pudo más. Tomé mis llaves y salí al estacionamiento como cualquier otra noche. Me subí al coche, me acomodé en el asiento del conductor y cuando ya iba a arrancar me di cuenta de que había olvidado el dinero dentro de la casa. Resoplé con fastidio, apagué el motor y estiré la mano para abrir la puerta y regresar rápido por la cartera, pero la puerta no se abrió. Pensé que quizá no había jalado bien la manija, así que lo intenté otra vez. Nada, volví a jalar con más fuerza. Seguía sin moverse. La puerta estaba completamente atorada, como si alguien la hubiera soldado por fuera. Me quedé mirándola unos segundos, confundida, tratando de entender qué estaba pasando. Nunca me había pasado algo así. Mi coche funcionaba perfectamente y esa misma puerta la había usado varias veces ese día. Decidí entonces pasarme al asiento del copiloto para salir por ese lado y luego revisar qué demonios estaba pasando con la puerta del conductor. Me deslicé por el asiento, estiré el brazo, jalé la manija del lado derecho y esa puerta tampoco se abrió. Ya empezaba a ponerme nerviosa. Era pleno invierno, hacía un frío brutal y yo estaba ahí encerrada dentro de mi propio coche como en una especie de trampa absurda. Intenté de nuevo. Nada. Me quedé quieta unos segundos, respirando hondo, tratando de no entrar en pánico. Lo peor de todo era que ni siquiera llevaba el celular conmigo. Lo había dejado dentro de la casa, pensando que solo tardaría 1 minuto en volver. Si las puertas traseras tampoco abrían, literalmente iba a quedarme atrapada dentro del coche en medio de la nada, congelándome. Con el corazón latiéndome rápido, me arrastré hacia la parte de atrás del coche, pasé entre los asientos y estiré la mano hacia la puerta trasera del lado izquierdo. Giré la manija con cuidado, casi conteniendo la respiración, y por suerte, esa puerta sí se abrió. Salí prácticamente de un salto, cerré la puerta detrás de mí y me quedé parada en el estacionamiento, temblando de frío y de nervios. No lo pensé 2 veces. Regresé a mi casa y decidí que no iba a salir a ningún lado esa noche. Algo en mi interior me decía que mejor me quedara quieta. Cerré con llave, me metí a la cama y traté de dormir, aunque me costó bastante dejar de pensar en lo raro que había sido todo. A la mañana siguiente salí para revisar el coche. Abrí la puerta del conductor sin ningún problema. Abrí la del copiloto, perfecta. Abrí las traseras. Todas funcionaban como siempre. Ninguna estaba atorada. Ninguna hacía ruidos raros. Nada parecía fuera de lugar. Me convencí a mí misma de que probablemente había sido el frío extremo de la noche lo que había congelado las cerraduras o los seguros. No le di más vueltas al asunto, aunque en el fondo algo no terminaba de cuadrar. Unas horas después, mientras revisaba las noticias locales en el celular, vi una nota que me dejó helada. La tienda a la que yo iba a ir por mis antojitos había sufrido una fuga de gas durante la madrugada. La acumulación provocó una explosión que destruyó parte del local. Según el reporte, el único empleado que estaba ahí en ese momento se encontraba en la oficina trasera y por eso solo resultó con heridas leves. Si hubiera estado atendiendo al público, o si yo hubiera llegado en ese momento, la historia habría sido muy distinta. Me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Si mis puertas no se hubieran atorado, o si hubiera salido como cualquier otra noche, si hubiera llegado a la tienda a esa hora, yo habría estado ahí dentro, con el empleado, justo cuando ocurrió la explosión. No sé si fue casualidad, mala suerte, buena suerte, destino o algo más. No sé si mi coche realmente se congeló por el frío o si, de alguna manera extraña, algo me estaba deteniendo.
Lo único que sé es que esa noche algo me impidió salir y ese algo probablemente me salvó la vida. Desde entonces, cada vez que siento un impulso repentino de hacer algo, pero algo se interpone de forma absurda o inexplicable, ya no me enojo. Respiro hondo y pienso que quizá no era el momento, que quizá hay cosas que no vemos y que a veces el universo, la suerte o lo que sea que exista ahí afuera se las arregla para empujarnos en la dirección correcta. Porque esa noche, por más ridículo que suene, quedarme atrapada dentro de mi propio coche fue lo mejor que me pudo haber pasado. Durante la guerra de Vietnam participé en una misión de emboscada cerca de la ciudad de Hue. Nuestro objetivo no era iniciar un enfrentamiento directo, sino hostigar y provocar a las fuerzas del Viet Cong para hacerlas salir de sus túneles y obligarlas a perseguirnos, con la intención de medir su fuerza real en la zona. El plan era que el cuerpo principal de la patrulla avanzara hacia un complejo de túneles ya conocido, iniciara un tiroteo, y luego se retirara rápidamente hacia una posición donde nosotros, un grupo separado, estaríamos esperando para cortar la retirada del enemigo con minas Claymore y 2 ametralladoras M60 cruzando fuego. Yo era el tirador con rifle M14, encargado de cubrir a los artilleros y cargadores y eliminar a cualquiera que intentara escapar. Nos colocamos en una especie de embudo natural del terreno. Las Claymore estaban posicionadas a ambos lados, tanto a nivel bajo como colgadas a la altura de la cabeza, todas apuntando hacia el centro del paso. Desde mi posición tenía una vista completa del sendero de salida, perfectamente dentro de mi zona de tiro de casi 300 yardas, mientras las 2 M60 podían barrer el terreno con fuego cruzado desde ambos flancos. El grupo principal partió y nosotros nos quedamos en nuestros pozos de zorro, esperando en silencio. Era temporada de lluvias. Una neblina constante caía día y noche, y de vez en cuando nos caían verdaderos aguaceros que empapaban todo. El frío se metía en los huesos y el barro lo cubría absolutamente todo. Aquella noche fue especialmente miserable. Desde el primer minuto, los 5 que estábamos cubriendo el embudo sentimos algo raro. No era miedo común, era como si el aire mismo estuviera cargado con una amenaza invisible. Todos teníamos la sensación de que en cualquier momento algo terrible iba a ocurrir. Ninguno de nosotros era novato. Llevábamos meses en la selva, acostumbrados a los sonidos, a los olores, a la tensión constante, pero esa noche era distinta. Era como si la muerte nos estuviera acechando. Me encogí en mi posición y podía ver a los otros 4, 2 a mi izquierda y 2 a mi derecha. El tiempo parecía estirarse como si cada segundo durara una eternidad. No se escuchaba nada, no se veía nada, pero sabíamos que en cualquier momento todo iba a estallar. Revisábamos una y otra vez el perímetro, intercambiábamos miradas, turnábamos la vigilancia, esperando, sintiendo que algo venía directo hacia nosotros. Los segundos pasaban lentamente. Revisaba cada sombra, cada tronco, cada hoja. Buscaba cualquier movimiento mínimo, el brillo de un cigarro, el reflejo de la luna en unos dientes, una silueta mal recortada contra la oscuridad. Sabíamos perfectamente qué buscar. Llevábamos demasiado tiempo viviendo en la selva como para cometer errores. Revisaba la retaguardia, volvía a mirar a mis compañeros. Nada se movía, todo estaba quieto. Respiraba profundo, tratando de detectar algún olor extraño. Nada, solo el mío, sudor, barro, pólvora vieja, ni rastro de presencia humana. Pero la sensación no se iba, al contrario, empeoraba. Era como si algo estuviera detrás de mí, respirándome en la nuca. Sentía que esa noche no iba a salir vivo de ahí. Tenía la certeza absoluta de que iba a morir en esa maldita selva. No era una suposición ni una idea pasajera. Era una convicción tan real que me apretaba el pecho. Los segundos seguían arrastrándose uno tras otro mientras la paranoia se convertía en una presencia física. Llegó un punto en que necesitaba cerrar los ojos un segundo para aclarar la vista. Me limpié la cara con un trapo, respiré hondo y volví a abrirlos. Y era de día. El sol estaba alto, la neblina se había disipado y la selva estaba completamente iluminada. Yo seguía en mi posición. Los 5 estábamos ahí, exactamente donde habíamos estado antes, con la misma formación, las mismas armas y el mismo equipo.
Todos nos miramos con la misma expresión de desconcierto. Para nosotros habían pasado quizás 5 minutos. En realidad, habían pasado 9 horas completas. La patrulla principal había ido, se había replegado y regresado sin que nosotros nos diéramos cuenta. Nunca hubo contacto con el enemigo, nadie disparó, nadie activó las minas, no hubo combate. Pero los 5 habíamos vivido exactamente la misma experiencia. Los 5 sentimos que la muerte nos estaba cazando. Los 5 tuvimos la misma paranoia. Los 5 sentimos que íbamos a morir esa noche. Y los 5 perdimos 9 horas de tiempo. No habíamos hablado entre nosotros. No podíamos hacerlo por miedo a revelar nuestra posición. No consumimos nada, no estábamos drogados, no estábamos borrachos. Estábamos completamente sobrios, completamente conscientes y completamente entrenados. Y aún así, algo pasó. Durante 15 años no volvimos a hablar del tema. Era demasiado extraño, demasiado difícil de explicar. Pero cuando finalmente lo mencionamos, todos describimos exactamente la misma sensación. La certeza absoluta de que la muerte estaba ahí, caminando a nuestro alrededor, esperando el momento de atacarnos. ¿Cómo es posible que 5 hombres tengan la misma paranoia al mismo tiempo sin comunicarse entre ellos? ¿Cómo es posible que los 5 pierdan 9 horas de su vida sin darse cuenta? ¿Cómo es posible que todos recuerden solo unos minutos cuando pasaron casi 10 horas? A día de hoy sigo sin entenderlo. No fue una alucinación individual, no fue un ataque de pánico, no fue cansancio ni miedo común. Fue algo más, algo que no puedo explicar. Y aunque sobreviví a la guerra, aunque salí vivo de la selva y regresé a casa, hay noches en las que todavía recuerdo esa emboscada que nunca ocurrió y siento exactamente lo mismo, como si la muerte aún me estuviera buscando, como si aquella noche no hubiera terminado del todo, como si una parte de mí se hubiera quedado ahí, atrapada en la selva, esperando algo que nunca llegó. Tenía alrededor de 17 años cuando ocurrió. La empresa donde trabajaba mi papá tenía una casa en la playa en Brookings, Oregon, a la que los empleados con más antigüedad podían acceder gratis por algunos días o incluso una semana. Cuando se nos presentó la oportunidad, armamos maletas y nos fuimos para allá. El lugar era increíble, justo como lo anunciaban. Una casa grande frente al mar, aire frío, olor a sal y ese ambiente relajado que solo tienen los pueblos costeros. Yo había llevado conmigo a mi mejor amigo y como buenos adolescentes nos dieron ganas de salir una noche a dar una vuelta por el pueblo, manejar sin rumbo fijo y explorar un poco. Era tarde, hacía frío y las calles estaban prácticamente vacías. La niebla marina se sentía en el aire y todo tenía ese tono misterioso que solo se percibe en los pueblos pequeños de noche. Manejábamos escuchando música bajito cuando decidimos girar por una carretera poco transitada. Apenas avanzamos unos cuantos cientos de metros y notamos que a ambos lados del camino había arbustos altos y densos, con árboles formando una especie de túnel natural sobre la carretera. No había farolas, no había casas, no había ningún tipo de luz alrededor, solo nuestros faros iluminando el asfalto. Seguimos avanzando un poco más y entonces pasó algo que hasta hoy no puedo explicar. De repente, las luces del coche dejaron de iluminar el camino como siempre. No se apagaron, no se debilitaron, simplemente parecía que la luz chocaba contra algo invisible. Frente a nosotros había lo que solo puedo describir como una pared de oscuridad absoluta. Los faros seguían encendidos, pero no iluminaban nada más allá de cierto punto, como si el mundo se acabara ahí. No se veía el final del camino, no se distinguían los árboles ni el cielo, no había reflejos, no había profundidad, no había nada. Mi amigo y yo nos miramos al mismo tiempo y ambos sentimos el mismo escalofrío recorrer la espalda. Avancé un poco más con el coche, con el corazón latiéndome cada vez más fuerte, pero la luz seguía terminando justo en ese mismo punto, como si hubiera un límite invisible que no podíamos cruzar. No dijimos mucho, no hacía falta. Los dos sabíamos que no valía la pena seguir. Puse reversa lentamente, sin quitar los ojos de esa negrura, como si temiera que algo pudiera salir de ahí en cualquier momento. Giré el coche y nos fuimos sin mirar atrás. El camino de regreso se sintió eterno. Pasaron varios minutos en silencio hasta que mi amigo finalmente dijo que aquello había estado muy mal y yo solo pude asentir. A la mañana siguiente, con la luz del día, decidimos regresar por pura curiosidad.
Queríamos comprobar que no estábamos locos y que no había sido nuestra imaginación. Sin embargo, lo que encontramos fue aún más inquietante. La carretera era completamente normal. El mismo camino, los mismos árboles, los mismos arbustos, el mismo paisaje. No había nada raro, nada extraño, nada que explicara lo que habíamos visto la noche anterior. No había niebla espesa, ni curvas cerradas, ni pendientes raras. Era una carretera común y corriente. Después de eso, decidimos no volver a investigar más. Nos quedaban todavía algunos días de vacaciones y preferimos disfrutar la playa, el pueblo, los restaurantes y los paseos, pero esa carretera quedó fuera de nuestros planes. Cuando regresamos a casa y contamos la historia, nadie nos creyó del todo. Nos miraban con escepticismo y nos decían que seguramente fue la niebla, que quizá eran los faros del coche o que tal vez nos sugestionamos, pero nosotros sabíamos lo que vimos. Han pasado más de 10 años desde aquella noche y todavía no tengo una explicación. A veces pienso que fue una ilusión óptica o algún fenómeno atmosférico raro, pero otras veces no puedo evitar pensar que entramos, sin saberlo, en un lugar donde algo no funciona igual. Lo único que sé es que nunca había visto algo así antes, ni lo he vuelto a ver después, y cada vez que recuerdo esa carretera y esa pared de oscuridad, todavía siento el mismo escalofrío que me recorrió la espalda aquella noche en Brookings. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.